Hay una diferencia entre leer un libro y ser leído por él. La mayoría de los libros los leemos. Unos pocos, muy pocos, nos leen a nosotros. Nos leen a nosotros. El lobo estepario de Hermann Hesse es uno de estos libros que nos leen, que nos interpelan e incluso hay momentos en los que nos acorralan, nos desvisten. Y si llegaste hasta acá, probablemente ya lo sabes. Bienvenidos a Pensar la Vida. Bienvenidos a Pensar la Vida. Soy Jorge Carlos y este es un espacio nuevo, un espacio distinto a lo que vengo haciendo hasta ahora. No vamos a hablar de escuela, no vamos a hablar de gestión, ni de docentes, ni de currículum. Vamos a hablar desde algo más grande, de algo más íntimo. Vamos a hablar de la vida. Vamos a hablar de la vida desde la perspectiva o desde la invitación que nos hace Hermann Hesse a través de su libro El lobo estepario. Vamos a hablar de la vida. Vamos a hablar de lo que significa estar vivo, de lo que significa estar vivo, de lo que cuesta estar vivo, de lo que cuesta estar vivo, de lo que implica filosóficamente existir en un mundo con toda la contradicción que eso trae. Y vamos a hacerlo a través de este libro, que lleva casi 100 años haciéndose o haciéndole exactamente la misma pregunta a quienes se atreven a abrirlo, a quienes se atreven a sumergirse en sus páginas. ¿Por qué el lobo estepario? ¿Por qué el lobo estepario de Hermann Hesse? Podría haber elegido otro libro. Es más, hay muchos que merecen este tipo de lectura que vamos a practicar hoy. Pero elegí este porque creo que es uno de los pocos libros del siglo XX que no habla sobre la condición humana. No habla sobre la condición humana. La encarna. La encarna. No te explica el sufrimiento. Te lo hace sentir. No te describe la alienación. Te instala en ella. No te propone una salida. Esto es lo loco. Esto es lo maravilloso. No te propone una salida. Te obliga a preguntarte si vos la querés. Si vos la querés. Y eso, esa, llamémosle, incomodidad productiva, ese malestar que piensa, es exactamente lo que este espacio, Pensar la Vida, busca. Es eso lo que queremos lograr. ¿Por qué ahora? Quiero ser honesto con vos sobre algo. Vivimos en un mundo o vivimos en un momento histórico que tiene una característica muy particular. Nunca tuvimos tanta información como ahora. Nunca tuvimos tanta información disponible a un clic. Nunca. Nunca tuvimos tantas herramientas para comunicarnos. Jamás. Nunca tuvimos tanto acceso a contenido, a opiniones, a perspectivas. Y sin embargo, o quizás por todo eso, hay algo que se está volviendo cada vez más escaso. El tiempo para pensar. El tiempo para pensar. El espacio para hacer una pausa. El espacio para detenerse. La disposición a hacerse preguntas que no tienen respuestas en 30 segundos.
Vivimos en una época que tiene alergia a la profundidad. Todo es superficial, todo es así por arriba. Tiene alergia a la profundidad y ni hablar a la profundidad de pensamiento, a la profundidad de opiniones. Vivimos en una época que confunde la velocidad con la inteligencia. Confunde la velocidad con la inteligencia, que confunde el volumen con la sustancia, que confunde el scroll infinito con el pensamiento. Y Hermann Hesse, que escribió esto en 1927, en otro mundo, en otro idioma, en otro siglo, le habla directamente a esta época. Le habla a esta época, como si la hubiera visto venir. Porque lo que él diagnosticó en la Alemania de entreguerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, lo que él diagnosticó en esta Alemania de entreguerras, no era una crisis cultural localizada. Era una crisis de la existencia moderna. Y esa crisis no se fue. Esa crisis nos sigue atravesando. Esa crisis no se fue. Esa crisis se sofisticó. Y acá estamos. Lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Durante las próximas 4 semanas vamos a leer El lobo estepario, desde 3 grandes tradiciones filosóficas, desde 3 miradas, 3 lentes, 3 formas de mirar el mismo texto, 3 preguntas que el libro activa y que cada tradición responde de manera distinta. La primera es la mirada del existencialismo. Y me viene a la mente Jean-Paul Sartre, Camus, y la pregunta de si la vida tiene sentido. Esto va a estar muy presente en el pensamiento de Sartre, de Camus. Si la vida tiene sentido. ¿Y qué hacemos mientras tanto? ¿Y qué hacemos mientras tanto? Harry Haller, como figura existencial, nos representa al hombre que no puede dejar de preguntarse por qué está acá. El hombre que no puede dejar de preguntarse si la vida tiene sentido porque está acá, está vivo, está en el aquí y en el ahora. La segunda lente o la segunda mirada es la mirada de la ontología del ser. Y viene a mi mente acá el pensamiento de Heidegger, principalmente la diferencia entre existir y vivir. La diferencia entre existir y vivir, vivir y existir. Entre ser auténtico y disolverse en lo que todos esperan que seas. La pregunta más incómoda de todas: ¿quién sos cuando nadie te mira? ¿Quién sos cuando nadie te mira? La tercera es la mirada de la filosofía de la vida. Y aquí rescato la mirada y el pensamiento de Nietzsche, de Bergson. La fuerza vital que la naturaleza reprime, va a decir Nietzsche. Lo que el lobo representa, no como patología, sino como energía, como fuerza vital que reprimimos. Podemos decirlo apolíneo, lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo y lo dionisíaco. No como características abstractas, sino como
tensiones que todos lo vivimos a diario. Y en el cuarto episodio vamos a juntar todo esto. Vamos a ver qué propone Hayes cuando se lo lee desde estas tres dimensiones al mismo tiempo. Y vamos a llegar a una pregunta final. Te lo anticipo desde ya. No tiene respuesta fácil. No tiene respuesta fácil. Pero vale la pena hacerse. Vale la pena hacerse. Una advertencia y una invitación. Antes de cerrar esta introducción, quiero decirte algo que me parece importante. Este ciclo de El lobo estepario de Hermann Hesse no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. No porque sea difícil, no, de ninguna manera. No porque requiera conocimientos previos de filosofía, tampoco. No porque sea para especialistas, no. Sino porque requiere disposición. Disposición para hacerse preguntas que incomodan, a detenerse donde el impulso natural es seguir de largo, dejar que siga, no preguntarse, no cuestionarse, a reconocerse en un personaje que a primera vista parece el más alejado de lo que somos. Harry Haller es difícil de querer. Harry Haller es difícil de querer. Es arrogante a veces. Contradictorio, siempre. Incapaz de ser feliz con lo que tiene. Harry Haller es incapaz de ser feliz con lo que tiene. Incapaz de ser auténticamente miserable tampoco. Un hombre atrapado entre lo que es y lo que cree que debería ser. Y si eso te suena conocido, aunque sea un poco, aunque sea de reojo, entonces este ciclo es para vos. Este ciclo es para vos. Porque Hayes no escribió sobre un hombre roto. Escribió sobre lo que significa estar vivo, con todo lo que eso tiene de doloroso, de contradictorio, de irreductiblemente propio. La semana que viene arrancamos con el episodio 1, Existencialismo, Jean-Paul Sartre, Camus, y la pregunta que Harry Haller lleva en el cuerpo desde la primera página. ¿Por qué seguir? ¿Por qué seguir? No como pregunta de crisis, sino como una pregunta filosófica, la más antigua, la más honesta, la que nadie hace en voz alta, pero casi todos se hacen en silencio. La que nadie hace en voz alta, pero la que casi todos se hacen, nos hemos hecho y nos hacemos en silencio. ¿Por qué seguir? Soy Jorge Carlos y esto es Pensar la Vida. Nos vemos la semana que viene.